Hola a todos, buenas noches. ¿Me escuchan todos, chicos? Bueno, ¿me escuchan fuerte y claro todos? Buenas noches, Ingrid. Buenas noches, Camilo. Ok, listo. ¿Me ven? Cristina, ¿por qué no me ve? Bueno, Cristina no me ve, ¿todos me ven? Yo hablo con el profe para que me ponga problema porque me terminé los trabajos. Listo, muy bien, muchachos. Ay, gracias. Bueno, entonces yo llevo ya una semana tratando de montarles un taller un poco sobre iluminación, ¿listo? Entonces, hoy les voy a explicar, les voy a dar unos pequeños tips, unas pequeñas cositas para que podamos afrontar en estos próximos días. ¿Qué cosa? Pues hacer como un pequeño set personal de iluminación en la casa, con algunas herramientas que les voy a mostrar muy sencillas para poder pues realizar los ejercicios de este taller que les estoy haciendo, que les estoy preparando, ¿de acuerdo? Este ejercicio ya este fin de semana, el sábado, lo encuentran en el aula virtual, bien estructurado en PDF, con links para que puedan acceder a todos los videos eh, que pues les pongo ahí para que los puedan ver, inclusive desde la misma plataforma del aula virtual. Recuerden que estas clases las estoy grabando, entonces quien tenga problemas de conexión, que se les salte la conexión o lo que sea, pues puede ir a YouTube, al canal de YouTube, a verlas, ¿de acuerdo? Eh, entonces yo tengo acá algunos elementos muy sencillos. Creo que todos tienen en la casa tipo bombillos como este, viejitos, que tienen el filamento, ¿cierto? Si no, normalmente también uno tiene cuáles, estos tipo eh, de LED, o si no, tiene los de espiral, ¿cierto? Ahorita les muestro algunos. Estos bombillos los venden, por ejemplo, en el Justo y Bueno, ¿listo? Y los venden sean luz cálida como luz fría. Son bastante buenos para hacer fotografía. ¿Por qué? Porque son luz LED, no nos causan algunos, ¿cómo decirlo? Perfecto. No nos causan interferencias con el tipo de frecuencia que tiene de iluminación. Y esto los encontramos, por ejemplo, en el Justo y Bueno. Cuestan como 3.900 pesos o algo así. Yo los había comprado, estaban en promoción. Y si podemos ver acá, miren. Buenas noches, Dylan. Tenemos 6500K. Aquí dice, ¿cierto? Este es luz fría, ¿de acuerdo? Luz blanca. Los de luz cálida también los venden en luz cálida y dicen la cajita, luz cálida, luz fría, deberían decir 3200K. Este dice 6500K. Los de luz cálida dicen 6200, 3200K. Están agotados en Melgar, Camilo. Bueno, menos mal. De todas maneras, pues tenemos también estos que se pueden pues conseguir ahí en la casa, que son viejitos. Estos nos dan una luz cálida. El tema cuál es que
Estos bombillos son pues ahorran energía, son súper fáciles de usar, no se calientan, principalmente eso, no se calientan para nada. Estos sí, estos basta dejarlos un minuto. Los vecinos tienen de eso, no le va a robar los bombillos a los vecinos. Estos tienen el tema de que cuando los tengo 2 minutos, un minuto encendidos, se calientan un montón. Estamos en tierra caliente también, entonces uno empieza a sudar con estos bombillos, el calor es. Pero con precaución los podemos usar, ¿de acuerdo? Entonces creo que todos tienen bombillitos en la casa, también los de espiral. Voy a compartir la pantalla para mostrarles algunos elementos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí tengo, ok, cuando hablo de espiral también me refiero a estos bombillitos, ¿de acuerdo? Estos bombillos creo que muchos los tienen, a mí no me agradan mucho porque pues en la escuela tenemos el kit de fotografía e iluminación, viene con estos, pero estos no me gustan mucho porque pierden vapores de mercurio, son nocivos para la salud a largo plazo. Aquí tenemos pues lo mismo que les muestro, bombillo de LED, bombillo de filamento. Las bombillas de LED cálido dan esta luz, son bastante interesantes. ¿No ven la pantalla, chicos? Entonces no sé por qué Cristina no ve nada. O sea, sí, pero Cristina, mira si de pronto tienes que estás viendo con el teléfono, con el PC, pero me parece súper extraño. Estás usando Google Meet, estás usando tu cuenta institucional. Entonces, no sé qué es lo que pasa. A ver, voy a mirar acá. O sea, aquí tienes que mirar donde estoy yo, también tiene que aparecer mi pantalla entre, las personas, busques en personas y ahí tiene que aparecer mi pantalla. A ver, yo quiero mirar dónde está Cristina. O sea, yo ya estoy presentando, o sea, debería aparecerles la pantalla. Creo que todos cuando comparto la pantalla en automático les sale, ¿cierto? Sí, Cristina ahora por ejemplo está presentando, ahora deja de presentar porque mira, estás presentando y, pues no vas a dar el mío, simplemente dile dejar de presentar y tienes que buscar esa arriba. Bueno, miremos a ver si Cristina mientras tanto puede corregir eso. Yo les recuerdo que estas clases yo las grabo y las pongo en YouTube, entonces si llegan a tener problemas de conexión, de luz, que se vaya la luz y todo eso, pues luego pueden asistir allí y verlas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, continuemos acá mientras que Cristina arregla eso. Entonces hoy vamos a trabajar un poquito qué cosa, vamos a ver un poco, primero les voy a dar alguna estrategia eh, para que puedan pues armar unas lucecitas, luego yo les mando dentro de esos documentos que voy a poner en el aula, yo les mando ahí también algunos pequeños tips, unos tutoriales pequeños para que puedan pues prácticamente tratar de armar unas lucecitas muy caseritas en la casa, si tienen cajas de cartón, si tienen todas estas cosas, papel mantequilla, si tienen distintos elementos, eh, pues entonces vamos a poder trabajarlas. Yo, por ejemplo, aparte de estos bombillos, ¿cierto? Voy a silenciar a Cristina. Ok, listo. Entonces,
aparte de estos bombillos, por ejemplo, eh, ¿qué tengo? Tengo, por ejemplo, de pronto algunos de ustedes también tienen estos reflectores en la casa. Los que vivan en fincas o algo así, puede que los tengan. Son bastante útiles, dan muy buena luz. Son blanquitos, hay algunos amarillos, bueno, hay distintas gamas. Pero pues un kit casero se basaría en bombillitos de estos. Y creo que de pronto muchos de ustedes tienen alguna lamparita de estas o más o menos parecidas, algún tipo de lámpara, ¿cierto? Lámparas de escritorio. No sé cuántos tengan lámparas de escritorio o la lamparita de la mesa de noche. No sé cuántos puedan. Exacto, entonces, pero bueno, alguna lámpara tendrán, ¿cierto? O sea, que se le pueda poner un bombillo. Nada, ahora no tienen lámparas, entonces, ¿cómo hacen para estudiar? Ninguno tiene lámparas. O sea, no igual a esta, pero que tengan una lámpara de mesa de noche, alguna cosa, con la luz de la habitación. Bueno, pues la idea es que traten de idearse alguna cosa. Yo les doy algún tip, ya depende de ustedes si se idean pues las cosas que puedan conseguir. O sea, no digo propio una lámpara de estas, pero sí algo donde puedan simplemente coger y enroscar un bombillo, ¿de acuerdo? Para poder pues tener un poco de luz. ¿Listo? Se la vendo. Entonces, eh, tenemos qué cosa acá. Tenemos que esta es una luz de esas antiguas y es amarilla. Ahora este está desconectado. Un segundito. Ok, entonces aquí tenemos nuestra lámpara, bastante potente, ¿cierto? Tenemos una luz que nos sirve para trabajar con lo que queremos hacer. Entonces la idea cuál es, que vamos a trabajar primero desde un punto lejano. Voy a apagar la luz de acá. Desde un punto lejano vamos a trabajar con nuestra luz. Miren aquí, ya de acuerdo a cómo la movamos, vamos a poder tener distintos tipos de iluminación, ¿cierto? Esto por un lado, ¿de acuerdo? Luego vamos a trabajar, yo creo que esto sí lo deben tener todos, hojitas blancas de papel, ¿cierto? Me imagino que todos la tienen, hojas de papel. Entonces yo tengo con la luz directa. Esa luz directa, miren, me da muy marcado todo, pero vamos a trabajar también qué cosa, vamos a hacer luz difusa. Miren cómo cambia el todo. Aquí, bueno, la cámara del computador pues me crea unas cosas extrañas hasta que no se acostumbra a la luz. Pero miren, ya poniendo una hoja de papel, pues tenemos qué cosa, tenemos una luz completamente difuminada, ¿cierto? Nos cambia absolutamente el tipo de iluminación. Si ponemos dos hojas, una pegada debajo de la otra, ¿cierto? Con un poquito de cinta, las ponemos lo más al borde posible, pues que vamos a tener, la superficie. No, la luz no tiene que ser, en este momento yo no tengo luz fría, tengo la luz esa antigua de filamento, que es cálida. Y miren, de todas maneras acá pues cómo me disminuye y puedo alejar la superficie, ¿cierto? Y puedo trabajar con una iluminación bastante suavizada. ¿Listo? Entonces esto en una manera. Sí, también puede ser la otra. O sea, la idea es que si tienen eso, no sé si tengan también papel celofán en la casa. El papel celofán también les puede servir. Por ejemplo, el rojo o el azul para darle un poquito de color a las luces, ¿de acuerdo? Yo luego en el documento les voy a poner una serie de elementos que pues les van a dar un poco de pautas bastante interesantes para poder tener pues distintas cosas para trabajar. Inclusive si hay gente que no tenga que no tenga ni siquiera una luz de estas. Estoy buscando un papelito que tenía por acá hoy. Aquí está. Esto.
Entonces, ¿qué pueden hacer uso? Pueden hacer uso también inclusive de la luz del celular. Un papelito, vamos a coger un pedacito de papel o cinta pegante con marcadores. Si yo pongo debajo de la cámara sobre la luz del teléfono y le enciendo la luz, miren, ven, quito el papel verde y miren cómo cambia. Listo, entonces pueden coger el teléfono de alguien y hacer estos experimentos también, ¿de acuerdo? Entonces esto sería una. Entonces, teniendo nuestra luz acá, nuestra lamparita, también la idea que es que aprendan a trabajar de rebote la luz, reflejándola. Lo ideal que sería, pues en un mundo perfecto donde tuviéramos muchos medios, un segundo, tendríamos una herramienta que se llama flex. El flex sería esto. ¿Listo? Entonces, este me permite trabajar reflejando la luz. Viene blanco, dorado y por dentro, si le doy la vuelta al forro, es plateado y blanco. ¿De acuerdo? Negro, perdón. Entonces, digamos que yo puedo trabajar también con esto de rebote. Apunta la luz hacia allá. Ya apuntándola hacia el muro, miren, ella empieza la luz a reflejar un montón. Se empieza a reflejar sobre el muro, miren, sin la luz reflejada en el muro, solo con la del monitor del computador, ¿cierto? Yo ahora empiezo, por ejemplo, aquí con el flex y miren, con la parte dorada, con la parte blanca rebota la luz. ¿Listo? Miren la diferencia. Entonces, la idea es que busquen un prospecto de iluminación. Como no tenemos un flex en la casa, ¿qué vamos a usar? Las mismas hojitas blancas. Miren, si yo tengo aquí mi luz rebotando hacia allá, miren, estoy trabajando con las hojas, poniéndolas enfrente. ¿Ven? Miren cómo cambia. ¿Listo? Entonces, si yo cojo hojas y cubro por algunos lados, por ejemplo, cojo un par de hojas, cubro por un lado acá la luz, tengo acá la luz caliente, entonces eso no se puede quemar, estoy disminuyendo y miren, con una hoja reflejo y miren cómo cambia. ¿De acuerdo? Entonces voy a apagar esta luz y enciendo la otra porque si no me quemo. Listo. Apagué esta, ahorita pongo la luz de LED. Entonces con estas mismas, porque esto ya está aquí hirviendo, o sea, esta luz aquí está calientísima. Entonces eso da una muy buena luz, una buena luz amarilla muy cálida, muy bonita, pero el problema es ese, que se calienta, mientras estas lamparitas no se calientan para nada. Entonces, digamos que yo con estas mismas hojas, si tengo la luz fría, ¿qué puedo hacer? Puedo poner alrededor de la lámpara una especie de cono. Si no, también puedo coger cajas, puedo coger una caja de cartón. Entonces, por un lado, la abro, listo, y le pongo las hojas de papel, haciendo una especie de panel. Las hojas las pongo muy al borde una con la otra y les pongo cinta transparente, ¿de acuerdo? Para crear una hoja de papel más grande. Si tienen, por ejemplo, papel mantequilla, pues también lo pueden usar. Si tienen, también pueden poner la hoja blanca y le pueden poner encima celofán rojo, celofán verde, azul, si tienen celofán, para colorear la luz y les va a quedar muy chévere. Entonces, de una parte de la caja ponen las hojas, de la otra parte, pues ¿qué van a poner? Ya la caja la tienen ahí, les sirve como caja de luz y ponen la lámpara, la encienden y tienen un difuminador de luz bastante interesante, casero, por poco dinero. ¿Listo?
Entonces la idea de esa caja de luz es hacer qué cosa, es crear un softbox. A ver, les voy a mostrar acá entre las imágenes que tengo. La vez pasada les había mostrado un poco que era un softbox. El softbox, bueno, este es gigante, esto es grandísimo, este softbox, de acuerdo, es gigantesco. Aquí dentro viene la luz, todo esto por dentro es plateado. Y aquí qué pasa, esto viene acá, es una telita blanca. Vamos acá, tenemos luces directas, ¿sí ven? ¿La qué? Luego tenemos acá también qué cosa, tenemos, miren los softbox, listo, estos son los softbox, estos son los que hay en la escuela. La luz acá y aquí se difunde la luz. Bueno, la idea es que nosotros aprendamos a hacer esquemas de luz, ¿de acuerdo? Para poder fotografiar. Aquí la vez pasada les había mostrado un esquema de luz muy interesante. Miren, en este estudio, aquí tenemos qué cosa. Si uno tiene, por ejemplo, no sé de mi pantalla. Sí, mi pantalla se ve. O sea, ven la cámara conmigo y ven las imágenes que les estoy mostrando. Sí, yo estoy compartiendo la pantalla. No sé, Ingrid de Pedrero les toca volver a reiniciar, no sé. Sí, ahí está donde estamos todos aquí, a este lado donde dice la cantidad de personas y ahí se ve, se puede seleccionar la pantalla o la cámara. Pues seleccionen la pantalla, así como acabo de seleccionar yo, o si no, pues selecciona la cámara para pues poder verme. Listo. Entonces, por ejemplo, miremos acá este esquema de luz tan bonito. Miren, tenemos un flex como el que les acabo de mostrar, blanco. Tenemos una sombrilla. Si tienen sombrillas, bueno, no, ya les digo cosas así que son un poco locas, pero que funcionan y yo en mis años mozos las llegué a utilizar. Eh, yo cogía muchas veces las sombrillas normalitas de agua y con un sprite de esos de color plateado la pintaba por dentro de plateado, le ponía un bombillo ahí y le ponía así un pedazo de tela blanca, de licra, encerrando así para tener una luz difuminada. Esta es una sombrilla profesional, bueno, esta es de estudio, tiene acá su difusor de luz, que sería esta tela blanca, es la sombrilla, y miren cómo le aplican la luz, vean acá el resultado en este lado de la fotografía que están tomando, tiene aquí un flex, que lo que hace es que le da luz desde acá arriba, para iluminarla, pero entonces para que no quede en penumbra, en oscuridad, ¿qué hacen? Le ponen un flex aquí para que refleje esta luz y estar recibiendo luz desde acá, recibiendo luz desde acá, y le ponen una luz atrás azul de apoyo para hacer qué cosa, para darle volumen y que se separe del fondo, ¿de acuerdo? Entonces son esquemas de luz muy interesantes. Pues un estudio así, a ver, yo el que tenía en Italia llegué a gastar allá en 3 años que iba comprando las cosas, pues como unos 7.000 euros. O sea, lo más sencillo los venden en Mercado Libre. Por ejemplo, en la escuela tenemos uno sencillito y cuestan por ahí set de dos softbox, o sea, estos dos así, con sus bombillitas y todo. Hay un set que son dos de estos, así, cuesta por ahí 350. Lo ideal es que uno tenga dos así y dos sombrillas, por ahí unos 700. Pero uno mismo se los puede construir, muchachos. Con 200.000 pesos uno se construye esto, con tubos de PVC. Esto lo hace con tubos de PVC, esto también se puede hacer con tubos de PVC, esto sería licra, la licra se usa tantísimo para esto, y se compra tela negra de ese tipo impermeable y se
se pinta por dentro esa tela, se le pone cartón y se pinta con el spray plateado y tenemos unos softbox. Tenemos esto, tenemos unos softbox grandísimos. Inclusive hacer uno así con los tubos de PVC se puede construir. O sea, eso puede ser un lindo proyecto que pueden hacer y es bastante interesante. Ya un softbox de estos, miren un flex acá. El flex lo mismo, miren, es simplemente coger, el flex se puede hacer para hacer rebotar la luz, se puede utilizar icopor blanco, de esas láminas que venden que valen como 5.000 pesos la lámina, medio gruesita, y eso es perfecto para reflejar la luz. O sea, uno se puede hacer sus cosas caseras sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, entonces hasta ahora aquí qué tal, chicos, qué tal el tema de crearse en sus propias luces. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar un poquito sobre qué cosa, sobre temperatura del color, temperatura de la luz, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos bien que, les voy a poner acá una imagen muy interesante. Claro, Camilo, te podrías hacer un buen estudio de fotografía. Yo a un muchacho hace muchos años, cuando yo vivía en Italia, bajé hasta Eritrea. eh, Bajé hasta Eritrea con una amiga a colaborar allá en una fundación, eh, y les ayudé a crear también un estudio así todo casero, allá en Eritrea, o sea, arribita de Etiopía. Ni modos de ponerse a comprar esas cosas, eso ya es algo que no todo el mundo puede acceder. Y con lamparitas así como las que les fue mostrando, les ayudé a armar con tubos, con cosas varias, un estudio casero. Y el muchacho era muy aficionado y tenía una cámara de esas analógicas, como las que les mostré en la primera clase. Él tenía buen conocimiento de fotografía, yo le ayudé a montar el estudio y fue realmente muy muy bonito. Empezó a hacer unas fotos muy bonitas en blanco y negro y hoy en día también las hace en color y tiene su buena repertorio de fotografías, muy chévere. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, miren, aquí empezamos desde 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 hasta 10.000 grados Kelvin, ¿de acuerdo? La luz para fotografía se mide en grados Kelvin. Aquí hay una simulación hecha, esto es en 3D, ¿de acuerdo? Pero tenemos desde 1000 grados Kelvin, entonces a menor temperatura que vamos a tener, que es más cálida la luz. ¿Se acuerdan que en una clase les había explicado rápidamente esto? A mayor temperatura es más fría la luz, ¿de acuerdo? Nosotros la iluminación que usamos convencionalmente va desde este punto de 3000 grados Kelvin hasta 7000 grados Kelvin. Esto es casi todas las lámparas. Esto ya sería muy tenue, o sea, un fósforo va por lo menos de 1200 grados Kelvin, una vela tendría más o menos 2100 grados Kelvin, listo. Y un bombillo como los que les mostré, el amarillito, serían por ahí 3200 grados Kelvin, luz amarilla. Entonces, la luz día es aproximadamente aquí en este punto, ¿de acuerdo? En los 5000 grados Kelvin en el sol. Y esto ya sería una luz blanca. Aquí podemos ver el cambio directamente de cómo va cambiando. Aquí podemos ver, por ejemplo, las horas de la tarde, ¿de acuerdo? Tenemos el sol acá arriba, 6500 grados Kelvin, ¿ven? Blanco. Aquí tenemos el sol a esta hora del día, 4000 grados Kelvin, ya va bajando, ya no es mediodía, ya empieza a bajar la tonalidad de la luz. Esto sería el atardecer. Sucesivamente tenemos qué cosa, a esta hora que va bajando más el sol, miren cómo cambia la luz, cómo cambia absolutamente. Luego aquí sería el atardecer, el sol está ya mucho más bajito escondiéndose, empezamos a entrar dentro de los 3500 grados Kelvin y aquí miren ya va bajando, disminuyendo tantísimo. La luz es algo muy bonito y moldearla es espectacular, es cuestión de aprender a trabajarla, es de lo más bonito que hay. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la comparación de colores de bombillas comunes, lo que les decía, 1700 grados Kelvin, luz de una cerilla, de un fósforo.
1800 grados Kelvin la luz de una vela, un poquito más, un poquito menos. Tenemos que 2700, 3300 grados Kelvin, una luz incandescente o de tungsteno con una iluminación doméstica convencional, la lamparita que les mostré antes, esta que ya está fría, a ver, la voy a quitar, es esta que les mostré antes, ¿cierto? Esta lamparita. Entonces está dentro de este prospecto de luz. Sucesivamente tenemos 3000 grados Kelvin tungsteno, una lámpara halógena. Estas lámparas, por ejemplo, son unas que llevan un filamento chiquitico por dentro, se usan en fotografía profesional al igual que estas, pero estas de tungsteno son las lámparas que antiguamente tenían los carros y las motos en las lámparas, en los bombillos que iluminaban. Era una luz rarísima, pero era tungsteno igual que esta. Estos son lámparas de vapor de mercurio, estas acá son bastante potentes, se usan para cine, televisión, fotografía profesional. Luego tenemos 5000 grados Kelvin, luz fluorescente aproximada, ¿ok? La luz fluorescente aquí, el tungsteno es un material, o sea, esta acá, por ejemplo, este filamento que tiene, esto hoy en día es tungsteno, es un mineral que se usa para estos elementos, para crear esos filamentos, ¿de acuerdo? Porque al calentarse, al recibir corriente, aquí sabemos que una luz de estas, por este lado, de esta cosita acá recibe corriente, por este lado recibe la otra parte de corriente. Sabemos que acá recibe un polo de la corriente, aquí recibe el otro polo de la corriente, entonces por un lado sube, aquí podemos ver todo el recorrido por dentro, por un lado sube la corriente y por el otro sube acá. ¿Y qué sucede? Pues que simplemente se encuentran aquí en estos puntos, en este filamento de tungsteno, se encuentra la corriente, y al encontrarse la corriente sobre el tungsteno, lo que hace es crear incandescencia. ¡Pum! Se enciende. Pero entonces, ¿qué sucede? Sucede que al estar dentro de una bombilla de estas que está al vacío, que no tiene aire por dentro, esto cuando las están en la fábrica fabricando, haciendo, hay una máquina que antes de poner esto, succiona todo el aire y esto queda al vacío. Por eso es que cuando se rompen estas lámparas hacen un sonido como de vacío, de que se rompe del vacío. Entonces, ¿qué sucede? Que al no tener aire, al no tener oxígeno aquí dentro de esto, el tungsteno nunca se va a quemar. Si hubiera un poquito de aire, de oxígeno, ¿qué sucedería? Habría combustión. Se quemaría directamente el filamento. Se quemaría en cuestión de que se encendiera la luz y llegara la corriente y ¡pum! Saltaría y se quema de una, se funde. Muchas veces cuando se funden estas lámparas es propio por eso, porque ya están muy viejitas y les entra por acá aire, por alguno de estos puntos. Al entrarles oxígeno, pues de una, trum, vemos que se rompe el filamento. Aquí se acaba de romper esta ya, ya no funciona. Me puse a pegarle y se rompió. Ya estaba muy viejita. Sí. Entonces, eh, vean, ahí la vuelvo a arreglar. Le pego un poquito y se vuelve a acomodar el filamento. Listo, miren. Ahí quedó arreglada. Listo. Son muy delicadas. Listo. Sí, me tiré el bombillo. Entonces, ¿qué tenemos? Antiguamente estas lámparas, a los inicios de la electricidad, no era tungsteno lo que tenían, era un filamento de algodón, que al no tener oxígeno dentro, el algodón nunca no creaba combustión, no se quemaba nunca, creaba una incandescencia y daba la luz. Interesante, ¿cierto? Entonces luego reemplazaron el algodón con el tungsteno. Tungsteno, pues un mineral, se puede manejar, tiene buena incandescencia y reacciona muy bien a la electricidad. Luego tenemos las luces fluorescentes, por ejemplo las luces que tenemos en la escuela son luces que son luces fluorescentes y están dentro de una gama de color verde. Veamos aquí en esta gama aquí que trata de tener un color como verdoso que se encuentra entre el amarillo y el azul y el blanco, pero nos da un verdoso. Entonces esas lámparas nos dan una luz verde, la luz fluorescente, fatal para hacer fotografía. Y luego aquí ya tenemos, pues miren, tenemos estas lamparitas. Esta lamparita son 6500 grados Kelvin. Si yo la pongo, que es como la que tengo encendida ahorita en el estudio, otra de estas. Si yo la pongo, pues me va a dar una luz blanca.
no amarilla. Lo que pasa es que pues claro, la cámara, al interpretar esta cámara que es una webcam, pues me va a tratar de interpretar la luz y me va a volver todo como más amarillo, no sé si seré yo que ya estoy amarillo de estar encerrado en la casa, pero pues me va a tratar de me va a dar una luz blanca. Por ejemplo, en este momento, miren, la luz que tengo arriba es una luz blanca, mi mano se ve blanquita. No se ve blanca porque en este momento pues la webcam la interpreta de un color que se ve distinta. Pero realmente es eso, son 6500 grados Kelvin que estamos acá, ¿cierto? Y me da un color blanco. Entonces, bueno, luego tenemos acá 6500 a 10500 grados Kelvin, pantalla de televisor o LCD, hasta acá nos llegan estos. Y luego más arriba son fuentes de luz mucho más potentes, pero pues no las hay así fácilmente. Listo, entonces vamos a empezar. Bueno, aquí tenemos por ejemplo, ¿qué cosa? Sería el ajuste de color, ¿cierto? La temperatura de la luz dentro de la cámara, así no la encontramos en los dispositivos. Tenemos por ejemplo el automático, la cámara se encargará del balance de blancos. Tenemos soleado, la cámara agregará tonos cálidos para que tengamos un color. Sabemos que el soleado es blanco, la luz del sol es blanca, la luz que tenemos al mediodía, ¿se acuerdan que yo les decía es blanca? Entonces si vamos a tomar una foto, ¿qué va a hacer? Nos va a tratar de agregar tonos cálidos. Ahorita les muestro con qué cosa, con un compensado RGB para que quede balanceada la imagen. Un nublado, la cámara agrega todos los tonos cálidos, de acuerdo, cuando está nublado para que no nos quede fría. Sombra, la cámara agrega tonos cálidos para que no nos quede fría la luz. Tungsteno, la cámara agrega tonos fríos porque el tungsteno es amarillo, entonces agrega tonos fríos. Fluorescente, la cámara agrega tonos cálidos, rojos de una fuertísimo porque es fluorescente, o sea, para eliminar ese verde. Flash, la cámara agrega tonos cálidos para que no nos quede una luz blanquísima. Personalizado, el fotógrafo continúa manualmente. En algunas escalas, aquí lo tenemos en los menús de las cámaras, miren, hay cámaras profesionales que nos permiten ya seleccionar la temperatura del color. Entonces se abre una escala en grados Kelvin y le podemos decir cuántos grados Kelvin queremos sobre nuestra fotografía. Bueno, entonces aquí tenemos balance de blancos, miren. Entonces 3000 grados Kelvin, 4000, 5000, 6000, 7000 es lo que tenemos dentro de nuestra escala. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar, a mirar un poquito estas pequeñas diapositivas, ¿de acuerdo? Entonces la idea, ¿cuál es? La idea es que aquí tengamos un poquito de conocimiento también técnico para poder aplicarlo a esa gran creatividad que ustedes tienen, que puedan trabajar con el teléfono aplicando eh, alguna aplicación. Yo el verde y el mil rosado, bueno, daltónico, sí. Entonces instalen alguna aplicación como por ejemplo Open Camera en el teléfono que les permite agregar algunos ajustes. Y luego pues en la casa construir una o dos o tres focos de luces, lo que tengan la posibilidad, y trabajarlos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar con las diapositivas. Fotografía, teoría y práctica, tenemos conceptos básicos de iluminación. La naturaleza de la luz, el balance de los blancos, trabajar con temperatura de color luz mixta, estilos de iluminación en retrato, esquemas de iluminación básicos. Tenemos que la calidad de la naturaleza de la luz es la calidad de color del color de una luz se mide en relación con la temperatura que alcanza un bloque negro. ¿Se acuerdan que yo les contaba que para medir la temperatura en los grados Kelvin se trabajaba un bloque de metal negro con un agujero, una esfera hueco por dentro, tipo esférico, y allí empezaban a calentarlo para obtener la temperatura del color? Entonces un bloque negro que determina cuando es calentado. Cuanto mayor calor se añade, aumentan los grados Kelvin y también la sensación más fría, o sea que ese cubo negro, ese bloque negro, lo calientan muchísimo y lo que hace es que al calentarse pues sube esa temperatura. Sí, pero el carbón no se va a volver blanco, Cristina. El carbón se queda rojo y de ahí no sube.
Esto es con un metal, ¿ok? De un bloque negro de metal. Y al calentarlo, él inicia así, como el carbón se pone rojo. Pero el carbón de todas maneras, por más de que lo aticemos y lo aticemos y lo aticemos, él no va a sacar colores cálidos, ¿cierto? Digo fríos, se va a quedar rojito. Este bloque negro inicia con estos colores cálidos. Al aumentar la temperatura, los grados Kelvin, aumenta y se vuelve en esta etapa de colores, ¿de acuerdo? Así es como miden la temperatura en grados Kelvin. A continuación se observa una escala con diferentes temperaturas de color. ¿Cuál es la temperatura de color de una vela y cuál temperatura de color del cielo abierto? ¿Cuál sería la de la vela? Si tendríamos entre 1200 y 2000 la de la vela, ¿cierto? Un fósforo sería por ahí 1200, una vela sería por ahí 1800, 2000. Entonces tenemos también que las velas pueden ser óptimos elementos para fotografiar en algún momento, ¿de acuerdo? Luego tenemos, pues qué cosa, miren, una lamparita y nuestra luz de vapores de aluminio, de mercurio. Y aquí tenemos nuestra escala en grados Kelvin. ¿Por qué el color de la nieve no se ve igual en ambas fotografías? Entonces aquí que tenemos, un día, ¿qué cosa? Un día completamente nublado, nevado por todo lado. Aquí tenemos un día también nevado por todo lado, pero ¿qué cosa? No está nublado, miren. Sí, por la luz solar, pero entonces ¿qué efecto sucede? Aquí tenemos que no es mediodía, no es luz blanca, sino ya es el atardecer de la fuente de luz que vemos acá. Miren cómo se pronuncian las sombras hacia acá. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí viene la luz del sol, se pronuncia hacia acá, está empezando a caer y nos produce ¿qué cosa? Un reflejo de la luz. Está el cielo está azul. Entonces, ¿qué sucede? Que la nieve, como refleja todo, al ser blanca, refleja todo. Entonces aquí ¿qué tenemos? Miren, tenemos que es azulosa la nieve, ¿cierto? Mientras que aquí es blanca. ¿Por qué? Porque tenemos un día nublado, ¿cierto? Y entonces se ve completamente, pues, en ese sentido blanqueado. Pero una cámara no logra distinguir esto. Una cámara no tiene esa capacidad. La nieve la percibimos blanca, aunque la veamos con luz de atardecer. Nuestro sistema perceptivo ha aprendido el color real de los objetos, independientemente del tipo de iluminación que los ilumine. Sin embargo, el sensor de la cámara no reconoce el color real de los objetos. Es por lo que hay que decir a la cámara cuál es la temperatura de color de la luz para que realice un ajuste de blancos correcto. A continuación vemos diferentes ajustes de balance de blancos en la cámara y sus resultados en función del tipo de iluminación en el ambiente. Aquí tenemos un balance de blancos en luz día. La luz día tenemos fuente de luz. Si le ponemos un ajuste de luz día, tenemos que el color viene ecualizado en la manera justa. Si le ponemos una fuente de luz en tungsteno, o sea, le ponemos que la fuente de luz es tungsteno en una fuente de luz de día, nos va a aparecer qué cosa? Amarillenta. ¿Listo? Si al contrario tenemos un ajuste de tungsteno, la fuente de luz es el tungsteno, nos viene balanceada la luz. Y si la fuente de luz es de día, ¿qué va a suceder? Que nos va a quedar más fría la imagen, ¿ven? ¿Por qué? Porque el ajuste de qué cosa? El ajuste de luz de tungsteno nos va a aplicar qué cosa? Nos va a aplicar un parámetro de iluminación de colores dentro de la escala RGB, azules, fríos, para obtener qué cosa? Exacto, para aplicar esos colores fríos, para que la luz del tungsteno, que es amarilla, nos quede balanceada y nos quede bien. Pero si estamos en luz día y le ponemos tungsteno, pues nos agrega más colores fríos, más cálidos, menos cálidos, o sea, fríos completamente. Mientras que aquí sucede al revés, ¿no? Si tenemos la luz del día, que es blanca, y le ponemos un ajuste de luz día, pues nos va a quedar qué cosa? Que tiene ajuste para que los colores sean cálidos, porque la luz del día es blanca. Si le ponemos al ajuste de luz día una fuente de luz de tungsteno, nos va a quedar amarillo porque la luz de tungsteno es amarilla. Entonces le aplica aquí colores cálidos para volver más cálida la imagen y que no quede demasiado pálida. Y si le ponemos un tungsteno nos queda amarilla. En ocasiones la luz ambiente tiene diferentes temperaturas de color, como ocurre en las siguientes diapositivas, donde se observa la luz exterior, que es mucho más fría, y la luz interior totalmente más cálida.
trabajar con temperatura de luz mixta, de color luz mixta. Entonces tenemos acá qué cosa, miren, tenemos que tenemos acá afuera qué cosa, una temperatura de color mucho más fría, cierto, es atardecer, pero de todas maneras es mucho más frío respecto a una luz de tungsteno. El sol es millones de veces más potente en su impedancia de luz que una lamparita de tungsteno. Entonces, aquí cuál sería la manera justa para ajustar nuestros balances de colores, con una luz de tungsteno o una luz de día o de atardecer. ¿Alguien más? Entonces, si ponemos la luz día o la luz de atardecer, pues nos va a salir bien acá y nos interesa que quede balanceado esto, porque sabemos que acá es cálido el ambiente. Entonces, si preferimos qué cosa, ver por la ventana y ver todo amarillento y aquí blanquito, o preferimos ver acá amarillento, o sea que estamos en un interior, y ver afuera blanquito, que se vea ajustado. Entonces, lo que vamos a poner, sí, si ponemos un tungsteno, afuera se va a ver qué cosa, aquí se va a ver clarito, pero afuera se va a ver fatal, se va a ver súper mal. Entonces, pues ahí está la pregunta, ¿cuál será el balance de blancos correcto, luz tungsteno o luz día? En la siguiente diapositiva veremos una solución para conseguir una iluminación homogénea en lo relativo a temperatura de color. Trabajar con luz mixta, entonces tenemos qué cosa, una cámara que está qué cosa con tungsteno, una cámara con luz día más gel azul. El gel azul, que sería, si tenemos una luz de tungsteno, pues le vamos a poner qué cosa para que no nos quede amarilla, listo, porque aquí tenemos el ajuste en qué cosa, lo tenemos en luz de día, cierto, nos agrega qué cosa, nos agrega colores amarillos o nos agrega colores fríos, cierto, pero si la tenemos en ajuste, estamos de día y la tenemos en ajuste de tungsteno, pues nos va a aplicar colores azules, cierto, nos va a aplicar colores fríos para ajustar la imagen si la tenemos en tungsteno, pero estamos de día y tenemos luz blanca. Este sería el resultado. Si tenemos la cámara ajustada en luz día, cierto, que nos agrega colores fríos, cálidos, perdón, y queremos iluminar la escena de todas maneras para que nos quede balanceado el color, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ponerle a nuestra lámpara de tungsteno, le vamos a poner, aquí le dirían pues un gel de color azul, pero podemos hablar de simplemente ponerle un filtro, un celofán, un filtro de color azul, para que el tungsteno se colore de tonos fríos y nos quede balanceada la imagen, nos quede iluminada de este lado que está contra luz y nos quede con el color adecuado, sacar luz fría de nuestra lámpara. Y aquí tenemos cámara con luz día, y miren qué pasa, con luz día que está agregándole colores fríos, tenemos aquí esta lamparita y miren acá cómo nos queda esto amarillo, nos queda fatal. Ok, entonces la utilización de un gel sobre la lámpara permite cambiar la temperatura de color final de la luminaria. Los geles facilitarán el ajuste de la luz ambiente. Existen otros complementos como los filtros para cámara que permiten modificar la temperatura de color que alcanza el sensor. Estos filtros tienen diferentes graduaciones y son capaces de realizar ajustes pequeños de 200 o 300 Kelvin a conversiones de luz día a luz artificial o viceversa. Aquí tenemos, pues miren, nuestros filtricos. Sabemos que la denominación de los filtros viene aquí, en este punto. Aquí tenemos, por ejemplo, el tamaño del anillo de la óptica. Tenemos el tipo de filtro que es, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos esta denominación. Algunos filtros como estos nos sirven para luz día y volverla cálida y que no se vea tan fuerte la luz. Estos en vez son para luz, ¿qué cosa? Luz demasiado cálida y volverla más fría, balancear los colores. Entonces miren la conversión acá. El 80A sería de 3200 grados Kelvin a 5500 grados Kelvin, dos stop. Ok, entonces aquí tenemos pues los stop que para la luz, o sea, cuánto oscurece.
3400 Kelvin a 5500 Kelvin, un stop y 2 tercios. 3800 Kelvin a 5500 Kelvin, un stop. 4200 Kelvin a 5500 Kelvin, un tercio de stop. Y aquí lo mismo, tenemos la conversión, ¿de acuerdo? Entonces tenemos estos filtricos. Estilos de iluminación. A continuación veremos los principales estilos de iluminación. Estos vienen determinados por la posición y la calidad de la luz. Estilos de iluminación en retrato Rembrandt. Entonces, este es el retrato Rembrandt. Este estilo nos recuerda la forma de iluminar del pintor Rembrandt, con una luz inclinada sobre el modelo que alcanza un lado de la cara y solo el ojo del otro lado. A ver lo que los que han hecho... los que han hecho ¿qué? Los que han hecho dibujo con el profe Linares. ¿Cuál sería el triángulo de Rembrandt? Vale, Dylan, no te preocupes, la clase se está grabando, la puedes ver luego. Ya nos queda media horita, que les 20 minuticos que les explico otra cosa más. Pero pues pueden ver la clase luego en YouTube los que tengan que irse. ¿Cuál sería el triángulo Rembrandt? ¿Ninguno sabe cuál es el triángulo Rembrandt? Sí, el triángulo Rembrandt no tuvo dibujo con él, bueno. Entonces es el triángulo de sombra que se crea aquí, de acuerdo al tipo de luz. Rembrandt dibujaba, pintaba y se creaba este triángulo, el triángulo de Rembrandt, ¿de acuerdo? Solo veremos luego cuando empecemos a trabajar con la luz. Y acuérdense que yo les preguntaré cuál es el triángulo de Rembrandt, que es esa sombra que se proyecta acá, ¿de acuerdo? Estilo mariposa es el estilo clásico de iluminación que se hizo popular en las películas en blanco y negro de los años 20. El estilo mariposa es a dos puntos de luz, a dos focus, uno de este lado y otro de este lado, ¿de acuerdo? A mariposa. El estilo lazo, que nos recuerda acá un lazo. Ese estilo de iluminación recibe su nombre por la forma que se produce debajo de la nariz, que nos recuerda un lazo. Es uno de los estilos muy utilizado y con diversas variaciones. Dividida, aquí podemos verlo que está una luz directa y está dividiendo, miren, se ve en oscuridad, en penumbra y se ve completamente iluminado. Esquema de iluminación de 3 puntos. El esquema de iluminación con 3 puntos es una técnica de iluminación básico, muy versátil y muy utilizado. Se utilizan 3 fuentes de luz y sus posiciones se tienen en cuenta considerando el ángulo con respecto del eje de cámara, sujeto. Esta es una de las que más se usa. La contraluz nos permite separar el fondo del motivo. ¿Se acuerdan que les expliqué en clase con un celular detrás de uno de ustedes? Encendida la lucecita, que si le dábamos luz aquí atrás, ganaba qué cosa, volumen y se separaba del motivo. Luego tenemos la principal, que es la que genera las sombras principales y modera la forma del motivo. ¿Listo? Y tenemos la luz de relleno, que nos sirve para eliminar algunas sombras acá atrás sobre el fondo y eliminar el exceso de sombras que tenemos a este lado en la penumbra. Esquema de iluminación básica. Intenta localizar alguna fotografía con un esquema de iluminación. Puedes saber de dónde procede la luz principal y la dirección y ángulo de la misma. Entonces la idea es que tengamos aquí esto presente dentro de este documento que les dejaré para que busquemos esto como ejercitación, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a afrontar acá ahora, digamos que, ¿qué tal? Más o menos claro lo que es la temperatura del color, chicos. ¿Sí les queda claro? No todos al mismo tiempo. Bueno, entonces vamos ahora sobre lenguaje y composición fotográfica.
Entonces, tenemos qué cosa, en esta ocasión pues podrán conocer y comprender algunos de los muchos criterios de composición fotográfica haciendo uso de los planos, ángulos y distribución del espacio. Además, esta guía les servirá de experimentación para los ángulos con fotografías en exterior. No importa lo buena que sea tu cámara y tus objetivos, si no sabes componer bien, no llegarás muy lejos en el mundo de la fotografía. Estaba comiendo Joel. Composición, gramática, visual, encuadre, tipos de formatos fotográficos, puntos de interés, puntos de vista, ángulos de visión, planos fotográficos. Entonces, conocer el lenguaje y composición de la fotografía para aplicarlo en las imágenes por realizarse. Ese sería el objetivo específico, el material y equipo, pues en un futuro perfecto tendremos todo este material que por ahora no lo disponemos, pero disponemos de nuestro teléfono con una óptica que nos sirve para trabajar y las lamparitas que sé que su creatividad les va a dar para crear unas buenas lámparas, teniendo cuidado de no crear un incendio, ¿no? Entonces, introducción teórica. En ocasiones las fotografías tomadas al azar resultan como con una composición impecable. Sin embargo, no podemos confiar únicamente en la suerte. Es más, un fotógrafo que busque mejorar sus resultados pasará buen tiempo pensando en la disposición de los elementos para transmitir mejor los mensajes que desea dar. Cada disciplina artística tiene una simbología y una semántica diferente. Los significados cambian según la utilización de esos símbolos. La gramática visual, es decir, las reglas con las que se manejan, disponen y combinan los elementos compositivos y sus relaciones, también se modifican según la técnica. El lenguaje fotográfico tiene algunas variantes respecto a otras artes visuales y para entenderlo tenemos que partir de 4 puntos importantes: encuadre, puntos de interés, puntos de vista, reglas de composición. El encuadre. Mientras que en otras artes visuales podemos disponer de formatos diferentes en fotografía, generalmente trabajamos con un tipo de cámara que nos limita el formato. Eso es en la gran parte de los casos. De acuerdo al modo como sujetamos la cámara horizontal o verticalmente, podremos distinguir a través del visor 3 tipos de formatos fotográficos. Entonces, ¿se acuerdan que yo les puse que cogieran la cámara en una forma, en la otra? Entonces tenemos el apaisado o horizontal, que es este panorámico, ¿cierto? Tenemos el vertical, ¿de acuerdo? Y tenemos el aberrante, que llamamos también, o también plano holandés. El plano aberrante, cuando la cámara está inclinada por lo regular a un ángulo de 45 grados, esto demuestra acción y movimiento, inquietud, inestabilidad. Este plano holandés o aberrante se utiliza muchísimo en elementos de acción, de una cantidad de cosas, pero también no lo podemos hacer que no sea tan pronunciado hasta 45 grados y, y poder trabajar pues algo más bonito, más suavizado, ¿de acuerdo? Un poco fuera de lo común. Los puntos de interés. Antes de hacer una toma fotográfica debemos definir concretamente cuál es nuestro punto de interés, es decir, qué es lo que realmente queremos captar en esa imagen. Este ejercicio hace que el mensaje sea más claro porque estamos considerando que vamos a decir antes de decirlo. Entonces, siempre tenemos que pensar antes, lo que les decía en las clases, siempre tenemos que imaginarnos, pararnos, empezar a analizar e imaginar qué es lo que vamos a fotografiar antes de tomar así por caso y analizar qué es lo que va a estar dentro de esa fotografía que vamos a realizar, los objetos, los elementos, cada cosa, las personas, la disposición, los planos. Ahora vamos a empezar a ver los planos. Bueno, entonces además es recomendable darnos el tiempo para considerar si el resto de los elementos diferentes a nuestro punto de interés son necesarios en el encuadre o podemos desecharlos. Por ejemplo, cuando hacemos un retrato en exteriores, nuestro punto de interés es la persona a retratar. Los elementos que la rodean deben reforzar la intención de la fotografía, es decir, acentuar o apoyar la personalidad del sujeto. Cualquier elemento dentro del encuadre que no cumpla esta función es un estorbo, sobra, debe quedar fuera. Aquí miren, queremos tomar una fotografía de este elemento, pero que tenemos la crema, el recibito aquí del supermercado, todos estos elementos, todo esto, no nos sirve, estamos dañando la foto, ¿cierto? Ya es algo que no tiene nada que ver. Todos los elementos inútiles o inertes solo son distractores. Eso, muy bien, Joel.
que dificultan la claridad del mensaje. Los llamaremos elementos no deseados. Como principiante es importante hacer el ejercicio de observar detenidamente todo el encuadre para aprender a distinguir los elementos positivos de los no deseados, especialmente en el fondo, todo lo que se encuentra por atrás del punto de interés, que comúnmente descuidamos inconscientemente por centrar nuestra atención en el sujeto principal. Aquí tenemos un vestidito muy bien hecho, todo el tema, lo queremos poner en catálogo, pero miren que tenemos acá todos estos elementos, una luz ahí amarilla, nada que ver. Aquí lo ponemos sobre un fondo, así sea un fondo de un muro con alguna cosa, pero ya tiene un fondo más parejo, ¿cierto? Más uniforme, le da un poco más de seriedad a la foto. Esto es lo que siempre les he dicho a ustedes, el punto de vista, ¿cierto? Quitar ese efecto trípode que tenemos todos, que es que nuestras piernitas no se plieguen, no se doblen, y no perdamos el miedo a cambiar el punto de vista, a cambiar, a agacharnos, a movernos, a mirar en todos los sitios, y así podremos obtener una cantidad de cosas nuevas, un mundo distinto. O sea, miren, acá tenemos un plano, dos planos, tres planos, la botella en primer plano con la gota y la arena, el señor corriendo sobre la playa, y luego el fondo del cielo con el mar. Tenemos una cosa muy interesante. Una vez que se ha decidido cuál es el punto de interés, tenemos que decidir desde qué punto de vista vamos a observarlo. Una simple variante del ángulo de visión de distancia puede producir un mensaje completamente diferente. Un paso hacia adelante, hacia atrás o subirnos en una silla para considerar otros puntos de vista sobre la misma escena puede transformar el mensaje. Entonces aquí tenemos, miren, cómo cambiamos un pasito hacia un lado. Aquí está fatal la foto, se ve mal el perfil de ella. Cambiamos damos un paso hacia el otro lado, cambia completamente la luz. Miren, aquí tenemos ya dos tonos de luz muy distintos, cambia el perfil de ella y se ve una foto agradable. Aquí miramos los edificios hacia arriba y estamos cambiando nuestro punto de vista y cambiamos todo lo que vemos normalmente en la ciudad y nos perdemos sobre las líneas de fuga que se van hacia el cielo. Punto de vista. Generalmente podremos desplazarnos por la escena, cosa que obviamente variará el punto de vista, pero en este caso nos interesa más la posibilidad de variar la altura e inclinación de la cámara. Tenemos 5 denominaciones para referirnos al ángulo de la cámara. Entonces tenemos el cenital, que es completamente desde arriba, todo desde arriba, el picado, que es a 45 grados, un poquito más, un poquito menos, el normal, que es a la altura de los ojos, el contrapicado, que es lo mismo, 45 grados, un poquito menos debajo, y el nadir. ¿Qué sucede? Que un picado nos va a dar una sensación de qué cosa, de vulnerabilidad, de menosprecio, de una cantidad de cosas en cuanto al lenguaje visual, como fotografía, o también nos puede volver algo de acuerdo al mensaje que queramos mostrar, nos puede volver mostrar algo más pequeño, bueno, un millón de cosas que podemos dar. El contrapicado nos puede dar una visión de invulnerabilidad, que somos invulnerables, que somos superiores, que más violento, una cantidad de cosas en cuanto más imponentes en cuanto a lo que es el lenguaje. Por ejemplo, nosotros vemos a los niños y los vemos vulnerables, los vemos menores, pequeños, porque los vimos desde un picado, por naturaleza. Los niños nos van en contrapicado, entonces nos ven en qué cosa, nos ven en una posición de posesión, de imponencia. Entonces, por eso es que también se crea esa vulnerabilidad, ¿no? A nivel visual, o una persona bajita, ¿cierto? O una persona alta. Generalmente podremos desplazarnos por la escena, cosa que obviamente variará el punto de vista, pero en este caso nos interesa más la posibilidad de variar la altura e inclinación de la cámara. Tenemos 5 denominaciones para referirnos al ángulo de cámara. Aquí las tenemos, ¿de acuerdo? Central, picado, normal, contrapicado, nadir. Es interesante que ustedes prueben no solamente hacer las fotos así, sino prueben, por ejemplo, a subirse a una silla y coger el hermano, la hermana, el papá, yo qué sé, quien quiera dejarse fotografiar, el tío, la abuela que vivan con ustedes, y se suban a una silla y, por ejemplo, la persona se acuesta en el suelo o se siente mirando hacia arriba o alguna cosa y le tomen una foto así como en un cenital y probemos a ver cómo cambian las facciones, cómo cambia el punto de vista, todo, juguemos con esos planos. Lo mismo un nadir, acostémonos y que una persona se suba en una silla y le tomamos una foto que se vea su cara desde bien abajo, o que salte por encima de nosotros desde la silla. Bueno, podemos inventarnos un montón de cosas, denle rienda suelta a la imaginación. Bueno,
Aquí tenemos los ángulos de visión: ángulo a nivel o normal, ángulo de picada, ángulo cenital, ángulo contrapicado, ángulo nadir. A nivel, la cámara permanece horizontal y a la altura de nuestros ojos. Es el ángulo clásico al que estamos habituados en la vida real. Quizás por eso es generalmente el más descriptivo o el más fácil de ver. Picado: la cámara está volcada hacia adelante y más elevada que el sujeto fotografiado. Lo que fotografiamos conduce a una posición de inferioridad o de postración respecto a la cámara. Es un fallo bastante habitual fotografiar niños, hacerlo desde nuestra posición habitual. Al hacerlo desde un punto más elevado, estamos haciendo que tomen una posición de inferioridad. Lo correcto sería ponerlos a su misma altura y disparar desde ahí. Con el uso de contrapicado podemos representar un estado de humillación en el sujeto o de lástima en el espectador. Un picado se representa la escena de arriba hacia abajo, dando la sensación de pequeñez. Ángulo cenital o picado extremo: cuando la situación de la cámara con respecto al objeto a fotografiar es de externa superioridad hasta el punto de situarse en la perpendicular al suelo por encima del sujeto fotografiado, entonces hablamos de ángulo cenital. Se trata de un ángulo que incrementa aún más si cabe la sensación de inferioridad. Por otro lado, si el picado centra mucho la atención en el objeto, con el cenital abrimos un poco más el campo y mostramos también el contexto que lo rodea. Aunque no es muy habitual, puede dotar a tus fotografías de un punto de vista muy particular de la realidad. Ángulo cenital o picado externo: entonces tenemos que, aquí lo podemos ver desde arriba, nos da puntos de vista muy interesantes. Por ejemplo, en las fotografías de recetas y todo esto se usa muchísimo para poder mostrar bien el plato tal cual como lo vemos nosotros, ¿cierto? Aquí tenemos una vista desde un dron. El eje óptico puede llegar a ser totalmente perpendicular al eje horizontal mirando la cámara hacia abajo. Ángulo contrapicado: si el ángulo picado se consigue situando la cámara por encima del sujeto, el contrapicado lo logramos situando la cámara en una posición inferior al objeto a fotografiar. Con este ángulo dotamos al objeto fotografiado de mayor importancia, superioridad, majestuosidad y sobre todo de una posición dominante frente al observador. Ángulo contrapicado: el punto de vista se invierte de abajo hacia arriba, dando la sensación de grandiosidad. Ángulo nadir o contrapicado extremo: si la situación de inferioridad de la cámara frente al objeto a fotografiar la llevas al extremo, consigues el denominado ángulo nadir. La cámara se sitúa prácticamente en la perpendicular que un objeto fotografiado al cielo. Aquí tenemos nuestros puntos de fuga que les decía antes. Con este ángulo se incrementa al máximo las sensaciones del contrapicado, poniendo al que observa la fotografía en la piel de una hormiga, para la que todo es enorme y amenazador. Su uso se reserva casi exclusivamente para fotografía de edificios, ya que las líneas de estas dotan de una gran profundidad las tomas. Ángulo nadir o contrapicado extremo: representa el ángulo contrapicado absoluto, dando una visión perpendicular de la escena, vista desde abajo. A ras de suelo: aquí podemos trabajar también cosas muy interesantes. Los mismos teléfonos nos permiten también hacer algunos el enfoque en macro y podemos trabajar un poquito esto a ras de suelo. Es muy interesante y se logran cosas muy chéveres. Es importante buscar nuevos puntos de vista y salir del normal a nivel, o sea, pues al ser el que percibimos normalmente en la vida diaria, puede llegar a ser previsible o monótono. Muchas veces una pequeña variación puede hacer la foto mucho más atractiva. A ras de suelo: este tipo de fotografías, como se puede apreciar, tiene un encanto especial y un punto de vista, el cual prácticamente nunca vemos ni tampoco tenemos mucha idea de cómo es. Lo tenemos siempre debajo de nuestros ojos, pero normalmente no nos damos cuenta de ello. Los planos fotográficos: tenemos un plano detalle, un primerísimo primer plano, plano medio, el plano medio corto, el plano medio normal, plano medio largo, plano americano, plano entero, plano general, gran plano general. El término plano es ampliamente usado en cine y en fotografía. Obviamente, generalmente se habla de planos abiertos o cerrados
para indicar que estamos modificando el ángulo de algún modo la distancia focal. El concepto de plano está estrechamente relacionado con el retrato fotográfico, aunque en algunos casos es extrapolable a otras situaciones o sujetos. Plano general o plano largo. Los planos largos o planos generales son los que ofrecen un mayor ángulo de cobertura de la escena. Su función es poner sobre la mesa una situación en que lo importante es la escena en su conjunto y no un detalle en particular. El gran plano general o plano general largo, PGL, muestra un gran escenario o una multitud. La persona no está o bien queda diluida en el entorno, lejana, perdida, pequeña, masificada. Aquí tenemos cómo se ve esa grandeza aquí de esta zona del Colorado y ellos allá perdidos en este paisaje. Tiene un valor descriptivo y puede adquirir un valor dramático cuando se pretende destacar la soledad o la pequeñez del hombre enfrente del medio. Plano general. Se usa para visualizar completamente a nuestro modelo y abarcar todos los elementos de una escena, es decir, que aparece todo el cuerpo de pies a cabeza, sin ningún tipo de recorte. Plano general corto. El plano general corto se centra en los individuos, restando importancia al entorno, aunque se puede intuir la situación en la que están los sujetos, pero este aspecto es ya mucho más secundario. Plano general conjunto. El plano general conjunto reduce el campo visual y cierra a los personajes en una zona más restringida, de forma que puede ir individualizando cada objeto o sujeto de forma más precisa. Cuando se fotografían personas, este tipo de plano alcanza a capturar la figura completa ajustada a los bordes de la imagen. Plano entero. Los pies y la cabeza de la figura humana limitan prácticamente con los bordes inferior y superior del cuadro de la imagen. Plano medio de cintura, como su nombre lo indica, es el plano intermedio por excelencia. Se produce a la altura de la cintura y empieza a ser considerado un plano de retrato. Con el plano medio cedemos más importancia todavía a los aspectos emocionales del sujeto. En esta ocasión cortamos a los personajes por encima de la cintura. En este plano influirá el hecho de hacer la fotografía en formato vertical u horizontal. Eligiendo el primer caso, el personaje ocupará la gran mayoría de la escena y el fondo pasará desapercibido. Plano medio corto. Plano medio corto, encuadre de una figura humana cuya línea inferior se encuentra a la altura de las axilas. Es mucho más subjetivo y directo que los anteriores. Los personajes pueden llegar a ocupar la pantalla con un tercio de su cuerpo y permite una identificación emocional del espectador con los actores. Se llama plano medio corto si la toma se hace desde la altura del busto a la parte superior de la cabeza. Plano americano. Es un plano americano. Dale, Mary. No pasa nada. Ya casi estamos acabando. Ya nos queda un minutico. Ya acabamos estas diapositivas. Y ya terminamos clase. Listo. Yo tengo también animación de 8 a 10. Ya. Es un plano americano. De todas maneras, esto lo pueden ver en YouTube. ¿De acuerdo? Es un plano americano si el corte se realiza aproximadamente a la altura de las rodillas. Tiene su origen con... Sí, tiene su origen con las películas del oeste y no fue hasta entonces cuando se comenzó a hablar de este plano como tal. Apareció porque se requería un tipo de plano medio que capturase al sujeto con del desperdicio del fondo, perdón, pero que permitiese ver el desenfunde del revólver. O sea, interesante esto acá que lo crearon prácticamente para las películas del oeste, ¿no? Por eso es que también se llama plano americano, ¿no? Porque lo crearon los del este, los del Hollywood, y hacen estas películas. Y pues era para eso prácticamente. Para mostrar la escena en que desenfundaban el revólver. El primer plano. El primer plano es el perfecto para el retrato del rostro. Agranda el detalle y miniaturiza el conjunto de la escena, eliminando de una vez por todas la importancia del fondo. Primerísimo primer plano, la cabeza llena aproximadamente la pantalla. El primerísimo primer plano suele caracterizarse por la desaparición de la parte superior de la cabeza y la fijación del límite inferior en la barbilla del personaje. La carga emotiva se acentúa y la tensión en el personaje es prácticamente total. Plano de detalle. El plano de detalle es el plano más cercano, como ocurría
con otro tipo de planos, el contexto de la escena definirá que se trate de un plano detalle o no. De esta forma, una imagen de la Torre Eiffel puede ser un primer plano de la torre o un plano detalle de la ciudad. Este tipo de planos son difíciles de emplear como con acierto, ya que pueden confundir al espectador al no dar referencia alguna ni del entorno siquiera del propio sujeto. Los detalles se agrandan al máximo y la carga emocional alcanza su punto álgido. El plano detalle suele confundirse con el concepto de foto macro, y no es lo mismo. Como su nombre indica, el plano detalle muestra un pequeño detalle que un plano normal pasaría desapercibido. Entonces acá tenemos por ejemplo una cosa que sería un plano detalle. Aquí tenemos qué cosa, tenemos un macro de nuestro ojo, ¿de acuerdo? Bueno, y por último pues se emplea generalmente, esta se pasó aquí, entonces esta sería un primer plano, se emplea generalmente para destacar la mirada o el gesto de una persona, y el encuadre va desde la cabeza hasta los hombros. Es el más indicado para el retrato del rostro, ya que destaca los detalles. Suelen usarse encuadres verticales, aunque esto no es una regla estricta. Bueno chicos, aquí tenemos referencias. Yo creo que hasta hoy tenemos pues ya bastante material. ¿Qué tal hasta ahora? ¿Se han entendido? Bueno, entonces tengan en cuenta esto. Esto forma parte del material que les voy a ir dejando, ¿de acuerdo? Eh, el sábado ya tienen cargado en el aula virtual eh, las actividades para realizar, los talleres. Entonces yo veré cómo se van a fajar. Gracias, Cristina. Yo veré cómo se van a fajar esas lamparitas caseras, teniendo cuidado, ¿no? De no ir a hacer un incendio. Presten atención, o sea, primero empiezan a buscar bombillitos, estas cosas, todo eso que tengan. Y presten luego atención a los materiales que yo les dejo en el aula, porque les va a dar unos tips realmente interesantes para hacer un poco de iluminación. Todos los docentes, qué cosa. ¿Cómo? ¿En qué sentido, Cristina? No sé, pues no, nunca me he puesto a mirar la clase de otro profesor para entender cuál es la metodología, pero pues creo que cada uno tiene su metodología. Yo trato de darles la mayor cantidad de información posible, que la tengan a disposición, eh, porque lo importante es que pues aprendan las técnicas y pongan la creatividad que tienen y el talento en base a esas técnicas que aprenden. Es así de sencillo, por lo menos desde mi punto de vista. Y los talleres pues es importante, me da mucho pesar que vieron que salió la orden hasta el día 30 de mayo de estar todos cerrados, encerrados en la casa, y pues realmente yo he estado trabajándole mucho al estudio de fotografía en la escuela, o sea, entonces pues me hubiera gustado, yo tengo todavía fe de que logremos hacer por lo menos un par de clases magistrales de iluminación y de fotografía allá en el estudio y por fuera en la calle. Pero pues esperemos cómo evoluciona todo esto del COVID, porque pues no se sabe nada de nada. Bueno chicos, chicas y chicos y chicas y chicos, entonces eh, hasta aquí llegamos. Voy a descansar 5 minutos. Por favor, díganle a los de animación si quieren en el grupo que me esperen un minutico. Tengo que descansar porque llevo pegado el computador desde las 8 de esta mañana y ya siento el cansancio. No me he despegado sino solo media hora para almorzar. Entonces, por ahí faltando 10 para las 9 ya nos conectamos para animación. Les tengo una clase súper chévere a los de animación, ¿listo? Entonces nos vemos ya en un ratico. Muchísimas gracias chicos. Espero les haya gustado la clase. Eh, ahorita nos vemos en animación. Eh, ya luego con los tips que les doy, se montan unas buenas lamparitas y con esos teléfonos sé que van a hacer unas fotos espectaculares. Muchísimas gracias muchachos. Gracias Cristina. Entonces nos vemos en un rato, y a los demás que nos vemos mañana en clase de historia, pues nos vemos mañana.
Y si no nos vemos, pues gracias, muchas gracias Camilo. Si no nos vemos mañana, el que no tenemos historia, nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana. Chao a todos.